¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro que hoy vamos a estar conversando con María Florencia Grifa sobre planificación sucesoria de empresas familiares, el caso Zucardi, específicamente errores y aciertos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La realidad es que el caso Zucardi nos viene fenómeno como excusa para charlar sobre planificación sucesoria de empresas familiares, ¿no? Vamos a hablar sobre la distinción entre donación simple y partición, donación por los ascendientes, obligación de los ascendientes de colacionar lo donado con anterioridad al acto partitivo, posibilidad de mejora en el mismo contrato o mediante testamento, cálculo de la legítima y momento en que se fijan los valores, el necesario análisis de los hechos acontecidos desde la perspectiva de género, las consecuencias de una defectuosa planificación de la transmisión sucesoria de 3 empresas familiares. Bueno, le doy una cordial bienvenida a María Florencia Grifa. Ella ya es una vieja colaboradora de Microjuris. Ha dado más de 15 masterclass y cursos y demás, así que bueno, para los que no la conocen, ella es abogada, es docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio en misma universidad, co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio y docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias en la misma universidad. María Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Irene, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, como siempre, ya somos amigas de tanto estar con todo esto. Gracias a todos por participar, la verdad que es un tema sumamente interesante y bueno, esperemos que se reviertan las cuestiones que en mi opinión no están correctas de acuerdo al derecho sucesorio. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Acuérdense, la dinámica es a medida que Florencia va dando la charla, si quieren hacer algunas consultitas, en principio, por favor, que sean bastante generales, ¿sí? Traten de no volcar temas particulares como consultas, porque bueno, eso excede a la masterclass de hoy. Y al final, si les parece, vamos a compartir los mensajes para que, bueno, Flor vaya respondiendo en orden. Me silencio y podés arrancar, Flor. Bárbaro. Aclararles, como siempre, que el material, sobre todo los fallos más que nada, y esta presentación las van a poder tener. Si no se han llegado a inscribir, también me lo solicitan a mi correo electrónico y yo se las envío sin problema. Bueno, vamos a empezar. Traté de ser lo más clara que pude con todas las cuestiones que sucedieron en este caso, sobre todo las más relevantes para llegar, en definitiva, al fallo de la Corte. Por eso, acá les marco en el índice lo que vamos a ir viendo, los hechos relevantes y los hechos, mejor dicho, y los actos jurídicos relevantes, cuáles son las acciones judiciales que se presentan, la resolución de primera instancia, qué es lo que resuelve la Cámara, el planteo del recurso extraordinario, cuáles son los agravios de la recurrente, que es la hermana, una de las hermanas, Zucardi, la síntesis de sus agravios, el análisis en particular de la sentencia de corte, diferencia, perdonen acá, partición donación por ascendiente, que es el contrato que efectivamente realizaron en el año 92, diferencia de este contrato con la donación simple, requisitos de validez de la partición donación por ascendientes, efectos de este contrato, cómo se calcula en este contrato la porción disponible y la porción legítima y a qué momento deben ser tomados los valores para calcular correctamente esa porción legítima y saber si ha sido vulnerado o no. El necesario análisis del caso desde la perspectiva de género, la simulación de la compraventa que en definitiva considera que ha surgido la Corte con toda la prueba que ya vamos a ver, y por último una conclusión. Antes de avanzar, digamos, es un caso sumamente complejo y con esto yo siempre asumo en todas las clases que he dado y me gusta hacerlo de esta forma porque es la forma que tengo no solo de dictar las clases, sino de ejercer la profesión, es ser muy responsable de lo que digo, ¿sí? Porque yo sé que lo que puedo plantear acá, bueno, ustedes lo pueden utilizar en sus escritos, en sus recursos y demás, entonces hay que tomarlo con seriedad al tema, ¿sí? En primer lugar, entonces, los hechos y actos jurídicos relevantes.
Vamos a analizar los orígenes de la empresa familiar y los instrumentos suscriptos por los miembros de esta familia. Hice una línea de tiempos para ordenarme y ser más clara. Los orígenes están en el año 63 y sobre todo con la empresa que es la discutida aquí. La Agrícola Sociedad Anónima, LASA, la vamos a llamar, fue cofundada en el año 63 por el ingeniero Alberto Victorio Zucardi y Emma Cartelone de Zucardi, quienes ya venían trabajando en el sector de la construcción a través de otras dos empresas que eran Simalco Sociedad Anónima, SISA, y Simalco Neuquén, Sociedad Anónima, SINSA. ¿Sí? En el año 86, esto es fundamental porque de ahí empiezan las planificaciones incorrectas o después se quiere revertir esto que el origen está allí. En el año 86 realizan donaciones de acciones, donaciones simples. Con las tres empresas en marcha, los fundadores deciden compartir la propiedad de las mismas con sus hijos y realizan la primera división de los capitales sociales que hacen, reparten en partes iguales entre sus tres hijos. La primera hija, que es hija mujer, y son dos mujeres y un varón, el varón es el del medio y la que demanda es la hija mayor a su hermano. Reparten en este año como donación simple entonces de estas tres empresas en partes iguales el 49% del capital social, conservando los progenitores para sí los paquetes de control de todas estas empresas. En el año 91, diciembre del año 91, ahí les pongo declaraciones y laudo. ¿Por qué? Porque en el mes de noviembre los tres hijos suscriben una serie de declaraciones mediante las cuales se comprometen a aceptar el laudo de sus progenitores y en diciembre de ese año los fundadores suscriben un laudo de distribución de las empresas, de las tres empresas, ¿sí? En donde hacen hincapié en la división en base a principios de equidad y de continuidad, que ya vamos a ir analizando. En el año 92, en marzo del 92, celebran el contrato de partición-donación por ascendientes. ¿Sí? El 23 de marzo, los fundadores realizan una partición-donación de los ascendientes en reemplazo de las simples donaciones realizadas en el año 86 a través de la transmisión de los paquetes accionarios ya donados a sus hijas, es decir, les pidieron vengan, acepten el laudo y vuelvan a donarle eso que, a darle, digamos, cedan en favor de su hermano, eso que ya previamente les habíamos donado respecto de las acciones de la Agrícola. ¿Sí? Mediante la suscripción de un convenio que garantizaba el consentimiento expreso de todos ellos, había que ver si había libertad o no para firmar ese acuerdo, y a cambio de una justa compensación en favor de las hermanas. Y además dispone mediante cláusula expresa en ese contrato de partición-donación, que esto tiene importancia y ya después lo voy a marcar, mejorar al hijo varón, es decir, darle la totalidad de la porción disponible. En el mismo día del año 92, celebran un acuerdo complementario en donde se pacta la compensación. Dice, en la misma fecha, todos, donantes y donatarios, suscriben este acuerdo en el que se estableció en 5 millones de litros de vino blanco escurrido en calidad normal el valor del excedente que llevaban los bienes que recibía J.A. respecto de sus hermanas, lo cual él debía pagar en 40 cuotas. No viene al caso cómo se pagaban. La circunstancia es que María Cristina, que es la actora, percibió las cuotas durante 3 años, luego se negó a percibirlas y fueron consignadas judicialmente por su hermano. Fíjense que en ese mismo año 92, pongo allí la adquisición del 99% del ASA por J.A. En virtud del contrato entonces de partición-donación por ascendiente, José Alberto adquiere el 87,46% de la Agrícola, que son la bodega en sí, los viñedos. Los donantes conservan para sí, estos son donaciones del capital social, digamos, no se han reservado el usufructo ni nada por el estilo. Conservan los donantes 12,47% de las acciones, pero en el mismo mes, fíjense, una semana después prácticamente, J.A. les termina comprando a sus padres por esa suma de $500.000 el resto del porcentaje que ellos habían conservado. Y luego el hijo les dona un mínimo porcentaje a los padres para evitar que esas sociedades quedaran con un solo socio. ¿Sí?
fíjense, otra de las cuestiones que recién en septiembre de ese año 92 suscriben un manuscrito que no tengo a ciencia cierta si lo han suscrito todos o, como surge de la prueba que vi del expediente de primera instancia, parecería suscrito por los progenitores, donde establecen los valores en cómo se habían tasado las empresas, y no solo eso, sino también de los bienes que con anterioridad habían donado, porque había muchos bienes que habían donado como donaciones simples con anterioridad a esa partición donación por ascendiente. Pero fíjense acá, contiene un detalle del valor asignados a los bienes, y las tres empresas se evalúan conforme libros. Error garrafal. Jamás las empresas, ya después vamos a ver cuál es el criterio actual de evaluación de las empresas, no era a valor real. Por lo tanto, la compensación que se pactaba para las hijas que no iban a formar parte de la agrícola, ya de arranque estaba mal, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué hace el progenitor en el año 98? Redacta un testamento en donde dice que otorga a mi hijo J.A. una mejora equivalente a toda la porción de la cual puedo disponer, considerando justa esta mejora que constituye un reconocimiento a su labor. Fíjense, lo dice expresamente el padre, no hubiera hecho falta, pero aquí lo dice. El hijo venía trabajando en esa empresa, la agrícola, desde el año 76, que dio como resultado el crecimiento del ASA y el beneficio consiguiente para la familia toda. Después me voy a detener, porque si ya había mejorado el ascendiente la partición por donación, hace otra vez el testamento con la cláusula expresa de mejora, y esto tiene sentido porque la norma expresa del Código de Vélez establecía una contradicción entre una parte y la otra. Ya después me voy a referir. Finalmente, en 2014 muere uno de los fundadores de la empresa en febrero del 2014, en virtud de que tanto la muerte del causante como los instrumentos suscriptos por él, su cónyuge y sus hijos fueron bajo la vigencia del Código Civil. Esta es la ley que resulta aplicable para resolver este caso. En eso no hay dudas, y todas las instancias lo han entendido así. Hasta allí entonces el resumen de lo que ocurrió, con los hechos y los instrumentos más importantes firmados. No traje todo porque había más donaciones de acá para allá y demás, y venta y compra y entre todas las familias. Dice: las acciones judiciales, muerto el fundador, su hija MC Zucardi demanda a su hermano Haas, a su sobrina María Julia Zucardi y a la agrícola Sociedad Anónima por considerar que se encuentra afectada, ¿qué cosa? Su legítima hereditaria. La demanda es de febrero del 2018, se la cito porque tuvo readecuaciones. En principio demanda acción de reducción respecto de la donación de acciones, dice aquí, de la empresa La Agrícola efectuada por el padre a favor de su hermano y la hija de este último, representativas a la fecha de la muerte de determinado porcentaje del capital social, acción de simulación y fraude contra su hermano y contra la empresa La Agrícola, tendiente a demostrar que bajo la apariencia de contratos onerosos o maniobras societarias se ocultaron operaciones gratuitas. Es decir, le demanda la simulación de la compraventa de ese mínimo paquete accionario para que él se quedara con el 100% de la agrícola. Acción de nulidad contra la empresa La Agrícola, los efectos de que se declare la nulidad y demás. Y finalmente ejerció en forma subsidiaria acción de simulación y fraude contra su hermano, la sobrina y la agrícola, en caso de que de la prueba a rendirse en auto surja la ficticia inscripción como perteneciente a estos de marcas y demás, a reintegrar el contenido económico de las acciones a su representada. Esto es lo que quedó, que obviamente no es lo que llega en definitiva, y ya lo vamos a reducir a corte, ¿no? ¿Qué dice la sentencia de primera instancia, que es de marzo del 2022? Acá tengo que hacer aclaraciones. En cuanto al derecho aplicable, a la situación fáctica y al contrato, la sentencia está impecable. Encuadra adecuadamente el contrato celebrado por las partes como partición-donación por los ascendientes, con cita Zanoni, Borda, Guastavino, impecable, ¿sí? En eso no tengo, que es después confirmado por Cámara, no tengo disquisición y que la Corte no lo ve, ¿sí? Partición-donación por ascendiente aplica correctamente, rechaza la acción de reducción, determinando que no hubo violación de la legítima ni discriminación por razones de género. Asimismo, rechaza la acción de reducción ejercida contra María Julia,
así como las acciones de nulidad, reintegro de bienes, simulación y fraude, y nulidad de las resoluciones sociales, con imposición de costas y diferimiento de la regulación para un momento posterior cuando se pudieran determinar las cuestiones para hacer los cálculos. ¿Qué dice la Cámara? La Cámara de Apelaciones rechaza el recurso de apelación, confirma la sentencia de primera instancia y, en primer lugar, menciona lo que la doctrina ya venía diciendo con relación a la partición donación por ascendiente. En la partición por donación no existe una norma dentro de la sección especial que la reglamenta que determine cuál es el criterio y el momento para evaluar los bienes. Y dado este vacío legal, la evaluación debe realizarse al momento en que fue realizada la partición, porque no, creo que no lo mencioné, muerto el causante en el 2014, muere sin bienes, o sea, todos los había transferido o por donaciones simples, ¿sí? Y todo lo último que eran las empresas a través de esa partición donación por ascendiente que hace en el año 92, ¿sí? No había más bienes para transferir por sucesión. Dado este vacío legal, la evaluación debe hacerse al momento en que se realizó la partición por el carácter atributivo de la donación. Si no queda acervo hereditario, esto lo traigo de los fundamentos de la Cámara, lo que hay que revisar es si los valores al momento de la partición por ascendientes eran equivalentes o no. Y lo que se arrastra son esos valores intrínsecos y no sus aumentos o deterioros que corresponden a los propietarios de los bienes por obra del aporte de los respectivos donatarios, ¿sí? El recurso extraordinario, la Procuración General aconseja el rechazo del recurso, la Corte lo abre. ¿Cuáles son las síntesis de los agravios? Perspectiva de género lo dejo al final. En principio ya dice, bueno, arbitrariedad normativa. Dice, omite la Cámara aplicar los artículos 3602 y 3477 que establecen que el cómputo de los valores para determinar si la partición por ascendiente, o sea, nunca estuvo discutido, ni ella misma discutió, que era una partición donación por ascendiente y no una donación simple, como adelanto de herencia, ¿sí? Pero acá, como esto le convenía, dijo, bueno, solicito, se apliquen estos artículos para los cálculos. Dice, la Cámara no los aplica, por lo tanto hay arbitrariedad normativa. Después, ¿qué dice? Las donaciones de acciones no tuvieron efecto traslativo. Y esto también tengo fundamentos. Dice, se agravia por cuanto los donatarios hasta la muerte de su padre no pudieron disponer libremente de sus acciones. El manuscrito, dice, firmado de puño y letra por su padre, expresamente establecía toda transacción, venta, transferencia o cambio de destino de los bienes objeto de este laudo que los hijos quisieran hacer quedará sujeta a nuestra aprobación mientras vivamos. Ya vamos a ver después, cuando veamos la normativa específica, que este tipo de cláusulas estaban prohibidas. Y de hecho ella la menciona como que está incluida en el laudo, no así en el contrato de partición donación por ascendientes. Bueno, tiene sentido que yo me desprenda de la totalidad de la propiedad y después el donatario no pueda disponer libremente hasta que yo me muera. Falta de equidad alega e igualdad en la distribución de los bienes. Dice, la evaluación de los bienes donados a JA fue conforme libros y la compensación que a ellas les debían abonar a valor de mercado, esto eventualmente no la perjudicaba, pero el tema es que todo debió evaluarse a valor de mercado, tanto la compensación como las empresas, ¿sí? Si bien aceptó, y otra de las cosas, fíjense que esta compensación en el régimen de Vélez no estaba. Hoy, lo que ellos quisieron hacer con esta planificación encuadraría dentro del artículo 1010, segundo párrafo del Código Civil y Comercial, ¿sí? Pero también el 1010 exige que aquel heredero que no vaya a participar en la empresa, bueno, se lo compense, pero esa compensación tiene que justamente resistir la muerte del que está planificando. Por lo tanto, no queda otra alternativa que hacerlo a valores reales, porque si no, al momento de la muerte, va a tener las acciones que el derecho sucesorio le establece para resguardar su legítima o su igualdad, ¿sí? Si bien aceptó las donaciones, dice, de los paquetes accionarios de las empresas, nunca consintió los valores otorgados en compensación, sí, pero las percibió 3 años las cuotas. O sea, mínimamente no las debería haber percibido nunca. El resto se las consignaron, pero durante 3 años cobró los litros de vino. O se lo podían pagar en dinero también. No consintió la compensación, dice, nunca consintió los valores otorgados en compensación, como tampoco los valores asignados a los bienes por su padre, sin tasación ni respaldo contable en el manuscrito ese de septiembre del 92.
no consintió la compensación firmada mediante acuerdo complementario, respecto de la cual se negó a recibir a partir del pago de la cuota 13. Otro de los fundamentos dice arbitrariedad por rechazo de simulación y fraude. Sostiene que la sentencia omite considerar la existencia de un contradocumento reconocido por JA, que existe prueba concluyente que acredita que la compra de acciones realizada a sus padres en 30 de marzo del 92 fue a precio vil, la falta de capacidad económica para adquirir las acciones, la innecesariedad de la venta y el comportamiento posterior de las partes, reafirma que se ha probado suficientemente la causa simulandi y la falta de pago de la supuesta compra-venta accionaria de ese 12,47% para que él se hiciera con el 100% en definitiva de la empresa. También invoca que se ha omitido fallar con perspectiva de género, lo cual es una obligación constitucional y que la sentencia confunde violencia de género con la obligación de los magistrados de valorar las pruebas y dictar sentencia con perspectiva de género. En resumen, ¿qué es lo que llega y que tiene que resolver la Corte? Dice, esta sala debe responder si es arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia de Cámara que, confirmando la de primera instancia, rechaza las acciones de reducción en relación con una partición hereditaria por donación, pero después dice, hay donación. O sea, después lo resuelve mal. Efectuada por los progenitores de las partes y otra acción de simulación y fraude con relación a la compraventa de acciones de una empresa familiar. La sentencia entonces de la Corte. Errores y aciertos con relación a lo fallado en las anteriores instancias. Vamos a empezar con el análisis. En primer lugar, dice, en diciembre del 91 los padres suscribieron un laudo de distribución de las empresas a sus hijas. Dos premisas lo transcriben parte de ese laudo, tanto en primera instancia como en las siguientes. Principio de equidad en la distribución, diciendo, bueno, a todos los hijos les corresponde por igual, pero también reconociendo el esfuerzo, que no está mal, y ya voy a poner ejemplos específicos con normas que toma el Código Civil y Comercial, porque acá hay algo muy claro que hay que destacar en las empresas familiares, que los hijos tengan derecho a participar en la propiedad, porque la fundó el causante con su patrimonio y ellos al momento de la muerte tienen que quedarse con esa propiedad, no significa que necesariamente tengan que participar en la empresa, porque a muchos no les interesa. En el caso estaba, evidentemente, este hijo trabajando en esa empresa, que los padres le reconocen ese trabajo con la mejora y dándole el mayor porcentaje. El tema que acá se calcularon mal los valores para compensar a las herederas que no iban a participar en esa empresa. No es que las dejan afuera de todo, porque les habían donado muchos otros bienes y también participaciones accionarias de otras empresas. Y esto pasa comúnmente. Que tengan derecho a participar de la propiedad no significa que necesariamente tengan que trabajar en la empresa, porque muchas veces, si no están capacitados, si no les interesa lo que fuere, la pueden llevar a la quiebra, ¿sí? En lugar de hacerla prosperar como ocurrió en este caso. Y eso no está mal, y es lo que privilegia hoy el Código, por ejemplo, al solicitar la atribución preferencial y demás. Error. ¿Qué dice? En fecha 23 del 3 del 92, los padres efectuaron una donación como anticipo de herencia a los hijos. No fue donación como anticipo de herencia. Está consentido por las partes en las instancias anteriores, y la propia Corte lo sostiene, que el contrato fue de partición-donación. Las donaciones simples de las acciones, que después le dicen, o sea, ¿qué libertad tuvo esta hija cuando en el 86 le habían donado parte del paquete accionario del ASA, que en el 91 vino el padre y le dice, mira, ahora me arrepentí y se la vas a tener que dar a tu hermano porque yo quiero que él, por el trabajo que vino haciendo, se quede con el 100%. Ahí está, en mi opinión, el análisis que debe hacerse desde la perspectiva de género. No fue libre en firmar ese acuerdo, ¿sí?, para beneficiar a su hermano. Los progenitores imponen a sus hijos el cargo de mantenerlos en sus funciones de forma vitalicia. Esto es otra cosa que en mi opinión interpreta mal. Una cosa es la gestión y otra es la propiedad. Y fíjense, los hijos debían abonarles remuneraciones acordes a las que en ese momento percibían. O sea, son donaciones con cargo. De lo que surge de la resolución de primera instancia, parecería que el hijo varón sí pagó las remuneraciones y las otras no. No tengo la certeza, o sea que se los dejo a título de mención, pero sí aclarar que tengan en cuenta que es más difícil calcular aquí la afectación de la legítima. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, lo que exceda el cargo va a ser lo estrictamente gratuito y por lo tanto puede afectar la legítima de alguno de los herederos forzosos, ¿sí?
Entonces, aclaro aquí, no es lo mismo gestión, que ellos se hayan quedado con cargos directivos en las empresas, que la propiedad. No hay duda que la propiedad la transfirieron prácticamente, completamente a sus hijos en un porcentaje muy mínimo, se quedaron con el 0,10% en principio de la agrícola, que es la del caso, ¿no? Entonces, ¿qué dice Vélez con relación a la división de la herencia hecha por el padre o madre y demás ascendientes entre sus descendientes? Dice, el padre y madre y los otros ascendientes pueden hacer por donación entre vivos o por testamento la partición anticipada de sus bienes entre sus hijos y descendientes y también por actos especiales de los bienes que los descendientes obtuviesen de otras sucesiones. ¿Qué ocurrió con esta figura? Si ustedes van a la nota del artículo, Vélez que decía, bueno, que justamente se le da la posibilidad al propio titular del patrimonio que conoce a sus hijos de que sea él, en lugar de ser la ley al momento de la muerte que diga cómo distribuirlo, bueno, que él tenga en consideración y que distribuya como él mejor considere. ¿Qué ocurre? Que era tan compleja la regulación, Borda, por ejemplo, dijo, la verdad que no se utiliza, es letra muerta, debería derogarse, y lejos de eso, en el Código Civil y Comercial se ha modificado todas las cuestiones que se discutían con el anterior sistema y es un instrumento muy útil a los fines de planificar la sucesión. De hecho, es uno de los pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos, la partición-donación por ascendiente, pero tengo que cumplir con los requisitos que establece la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la doctrina? ¿Cómo califica este contrato? No hay duda que es donación, pero es un instituto híbrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin dejar de ser donación, produce los efectos de una partición hereditaria. Entonces se entremezclan las dos cuestiones. Tiene elementos de la donación y por tanto es un acto entre vivos. Hay que ver la forma en que se debe realizar. Debe ser aceptada por los donatarios. Se requiere la entrega inmediata de los bienes y en principio es irrevocable, salvo ingratitud o incumplimiento de los cargos, ¿sí? Y elementos de la partición hereditaria. Igualdad de los lotes, respeto de la legítima hereditaria, que la voy a ver si está vulnerado o no recién al momento de la muerte, garantía de evicción y de vicios redivitorios entre los beneficiarios y acción de reducción. Vélez en la nota al artículo expresamente dice que no debe confundirse con la facultad de disponer que tienen los ascendientes a título gratuito. El artículo 3476 que dice, toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante solo importa anticipo de herencia. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me donan algo en vida, un inmueble, por ejemplo, y el resto de mis hermanos no recibe nada, me están adelantando lo que me correspondería al momento de la muerte. Entonces, al momento de la muerte del causante, donante, mis hermanos me van a poder demandar por colación para que yo traiga el valor y lo compute. Pero no es lo mismo que la partición por donación, porque como dice Zanoni, la partición-donación constituye el acto por el cual el ascendiente impide, total o parcialmente, dependiendo si reparte todos sus bienes o si queda algo que después va a entrar en la sucesión, total o parcialmente que ciertos bienes se integren la comunidad hereditaria mediante su transferencia a los descendientes. ¿Cuáles son las reglas generales de validez de este contrato? En cuanto a la forma, debe hacerse, les repito, acá no hablo de Código Civil y Comercial, salvo en lo que realmente me interesa. ¿Por qué? Porque esto se resuelve con Vélez. Debe hacerse la forma prescripta para las demás donaciones, por escritura pública si se trata de inmuebles, si son muebles basta la entrega manual, pero solo puede probarse por instrumento público o privado o confesión judicial del donante. ¿Quiénes pueden hacerla? Solo puede ser hecho por los padres y demás ascendientes, hoy dice solamente por los ascendientes en favor de sus descendientes. El ascendiente no puede hacer partición en favor de sus descendientes, dice, cuando continúe, o esto se modificó, cuando continúe, de hecho, existe o continúe de hecho la sociedad conyugal con el cónyuge vivo o sus herederos. O sea, si es de bienes gananciales, esto lo resolvía antes la doctrina y hoy tenemos norma expresa. Si la partición es de bienes gananciales, sí o sí tiene que ser partición-donación conjunta, como fue en el caso, los dos progenitores consintieron en ese acto de partición-donación. Si son bienes gananciales, no la puede hacer uno solo de ellos y hoy sí. El código dice que si son de bienes propios, debo incluir al otro cónyuge porque es futuro legitimario en esos bienes propios.
¿Qué herederos deben incluirse? Debe comprender a todos los forzosos que existan al momento del deceso, respetando sus porciones legales. La omisión de cualquiera de los herederos, esto también se modificó con el nuevo código, existentes al tiempo de realizarse la partición, así como el nacimiento ulterior de otro descendiente, invalidan la partición. En este último caso, si hay bienes al tiempo de la muerte del causante, para cubrir su parte no podría anularse. Acá hablan de anulabilidad, digamos, porque era lo que admitía el régimen anterior. Hoy el código solamente establece la acción de reducción. Aquel que fue omitido o el que nace con posterioridad va a tener esa acción de reducción en tanto y en cuanto no haya bienes al momento de la muerte para cubrir su legítima. Aceptación. La partición-donación debe ser aceptada por los descendientes como cualquier donación y esto no impide intentar más tarde, cuando calculo la legítima, que es al momento de la muerte, las acciones de rescisión establecía Vélez, hoy ya no está más, o reducción si la partición no se ajusta a derecho. Acá no demandó rescisión porque la rescisión implicaba la nulidad de esa partición y nada, ocasionaría mucho más perjuicio de lo que se termina resolviendo. División en especie, en principio tienen que respetar los progenitores esta división en especie, salvo que sea materialmente imposible la división, ahí lo sigo a borda. Tranquilamente este caso lo pueden resolver de forma impecable con el Tratado de Borda de Derecho Civil, sucesiones. Igualdad y mejora, acá me detengo. ¿Por qué? Como en toda partición, los donantes deben respetar la igualdad y proporcionalidad establecida por la ley entre los herederos forzosos. Cuestiones importantes, colación. Es decir, para hacerla bien, ¿qué deberían haber hecho eventualmente? Lo donado con anterioridad debería haber sido computado, es decir, no volver a repartirlo en favor del otro, sino que yo cuando voy a hacer la partición, donación de todos los bienes que tengo en este momento, si ya a alguno de mis futuros herederos forzosos les he donado algo, tengo que computar ese valor porque si no va a estar afectada la igualdad, ¿sí? Y posibilidad de mejorar a los herederos. ¿Qué pasaba con este 3524? Se daba de patadas la primera parte de la norma con la segunda. La primera decía, bueno, tanto en la partición donación como en la partición por testamento se puede mejorar a un heredero forzoso, y la última parte de la norma decía expresamente que en la partición donación no podía haber cláusula de mejora. Un montón de posturas doctrinarias que se resolvió en el nuevo código directamente se indica. ¿Por qué? Porque la regla es de la mejora que es testamentaria y por cláusula expresa, porque las mejoras que tenemos por actos entre vivos, ¿qué implican? Pactos sobre herencia futura excepcionalmente permitidos. Por eso es que tampoco me cabe en duda de que fue una partición donación por ascendiente, porque pese a que establece en el contrato de partición donación la cláusula de mejora, después por las dudas y para evitar mayores conflictos, hace el testamento y establece expresamente en el testamento la cláusula de mejora, para evitar esta contradicción que establecía la norma, ¿sí? Hoy ya no hay tal, porque hoy el código dice expresamente la mejora sigue siendo la regla testamentaria y por cláusula expresa, pero se admite en el acto de la partición donación o en el acto de la donación simple. Bienes que pueden partirse. La partición por donación no puede tener por objeto sino los bienes presentes, los que el ascendiente adquiera después y los que no hubiesen entrado en la donación se dividirán a la muerte. Acá no ocurrió porque no había más bienes. Condiciones prohibidas, mire lo que decía Vélez. No puede ser hecha bajo condiciones que dependan de la sola voluntad del disponente, ni con el cargo de pagar otras deudas que las que el ascendiente tenía al tiempo de hacerla, ni bajo la reserva de disponer más tarde de las cosas. O sea, yo si te voy a donar y establezco que voy a seguir disponiendo, en realidad no hay atribución y no hay partición en concreto y efecto traslativo. Otra de las cosas que quiero remarcar, porque por ahí voy tan rápido que me olvido, tengan en cuenta que en la partición hereditaria, cuando muere el causante y yo transito todas las etapas del proceso sucesorio y llego a la partición, esa partición, ¿qué efectos tiene? Efectos declarativos y retroactivos al momento de la muerte del causante, a diferencia de los efectos que tiene la partición en la partición donación por ascendiente, porque ahí es atributiva de derechos, ¿sí? Traslativa de derechos. Y esto lo remarco porque tengo que hacerlo a los fines de determinar a qué momento tengo que calcular los valores de los bienes partidos para saber si estuvo o no vulnerada la legítima de esta heredera que reclama. Los efectos de este contrato deben ser estudiados con relación a dos momentos diferentes, separados ¿por qué cosa? Por la muerte del ascendiente.
En vida de los donantes hay que diferenciar relaciones entre los ascendientes y los beneficiarios, y por otro lado, entre los descendientes entre sí y luego de la apertura de la sucesión. Vamos a las primeras. Con relación a los ascendientes, los hijos, estamos hablando en vida, son tratados como donatarios, no como herederos. No son sucesores universales, sino sucesores singulares de los donantes. Consecuencias: irrevocabilidad de la partición. La transferencia de los bienes es irrevocable, salvo lo que dije, inejecución de cargas o indignidad o ingratitud. Deudas del donante: si la partición comprende todos los bienes actuales del donante, los descendientes están obligados al pago de sus deudas, cada uno en su parte y porción. Esto también difiere porque en el contrato de donación, en principio, el donatario no responde por las deudas, salvo que se establezca expresamente. Relación de los descendientes entre sí: acción de garantía. Ellos no se van a comportar como donatarios comunes, sino que al igual que los coherederos se deben garantía de evicción, y esta acción la pueden plantear en vida del donante. Y es justo que así sea, puesto que aquí la ley protege la igualdad de las porciones, cosa que no está en cuestión en una donación ordinaria. ¿Sí? Efectos luego de la muerte: apertura de la sucesión. Desde el momento de la muerte del causante, los beneficiarios se transforman ¿en qué cosa? De donatarios en herederos. ¿Qué consecuencias hay? Que yo puedo aceptar o renunciar a la herencia. No me importa que ya haya aceptado la donación, puedo renunciar. Supónganse que acepto. Si la aceptación es beneficiaria, recuerden, en Vélez estaba el beneficio de inventario, no es beneficiaria, perdón, responden por las deudas del causante en proporción a su parte porque ha operado la confusión de patrimonio. ¿Sí? Recuerden la responsabilidad ultra vires. En cambio, si la aceptan con beneficio de inventario y la partición fue total, los acreedores anteriores tienen derecho a cobrarse sobre los bienes, pero no los posteriores, que pueden cobrarse solo sobre lo existente al momento de la muerte y con posterioridad a la partición. Si renuncia a la herencia, ¿qué ocurre? El heredero puede conservar los bienes donados por el causante, y si la partición comprendió todos los bienes del donante, responderá únicamente por las deudas que el donante tenía en ese momento. Con relación a sus coherederos, ¿qué ocurre? A los que aceptaron, que va a poder conservar lo recibido en donación en tanto no vulnere la legítima de los otros. Fíjense todas las características particularísimas que necesitaba abordar para que vean ustedes cómo resuelve la Corte mal, ¿sí? Dice: errónea interpretación del momento en que deben fijarse los valores. Tal como ya adelanté, dice: el caso debe regirse por el código vigente a la fecha de fallecimiento, es decir, 2014. Por lo que, conforme lo dispone la ley que rige el caso, acá decía, continuamos con el análisis. Conforme con lo que dispone la ley, para dichos casos, dichos valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que existan o no en poder del heredero, 3477. En este punto, frente a la claridad normativa, no advierto razones que justifiquen el apartamiento del texto legal. Está bien, pero ¿qué digo? Ese artículo se aplica para la donación como adelanto de herencia. Les pongo un ejemplo sencillo. A mí me donan un terreno baldío, mi papá, y yo sobre ese terreno baldío, ¿sí?, me hago una casa de fin de semana, muere mi papá, mis hermanos me van a demandar por colación, y yo ¿qué valor voy a tener que tener en cuenta? El valor del terreno baldío actualizado, conforme hoy el código lo dice expresamente, por la depreciación monetaria, no solo a la muerte, sino actualizado a la partición de la herencia, ¿sí? Pero el terreno baldío, porque la casa la hice yo. Pero esto fue donación como adelanto de herencia. Este artículo de que dice cómo se calculan los valores es para la donación simple como adelanto de herencia, que no fue el contrato que celebraron las partes. Continúa acá, lo cita Ferrer, pero también omite parte de lo que dice Ferrer. Y que Ferrer, el artículo que es muy interesante porque hace cálculos de valores colacionables en situaciones sumamente interesantes, pero el artículo habla de colación. ¿Y la colación cuándo opera? Justamente cuando hubo un adelanto de herencia y ese heredero no estaba mejorado y por lo tanto procede la colación, no para el supuesto que estamos reclamando. Legítima, vulneración de la legítima por una partición, donación por ascendiente. Dice Ferrer, dice la sentencia, perdón, no debe soslayarse en este análisis la naturaleza de los bienes donados y el comportamiento posterior del donante. Lo discutido no se limita a simples bienes de un valor determinado y librado a los avatares de la inflación.
Por el contrario, lo donado en anticipo de herencia fueron empresas en plena actividad en las cuales el causante conservó la administración o dirección por muchos años más luego de efectuadas las donaciones. Al respecto se ha señalado que siendo frecuente que el causante done parte de su empresa a uno de sus sucesibles legitimarios, vuelvo a reiterar, no es el caso, habrá de merecer especial consideración determinar si el causante ha conservado en parte o en todo el control de la empresa y si ha gestionado o cogestionado la misma a la par del donatario. En esta hipótesis de haberse incrementado el valor de la empresa, dicha plusvalía, y esto es lo que omiten decir, no va a ser colacionable. Por tanto, no va a ser colacionable y en el caso nuestro no va a ser reducible. Dicha plusvalía no va a ser colacionable ya que beneficiará simétricamente al conjunto de los herederos en proporción a las participaciones que el causante hubiera conservado en su patrimonio. Acá no conservó ninguna participación, ¿sí? Porque las transfirió todas en vida, más allá que exigió que se los mantuvieran los cargos directivos, bajo el percibir una remuneración, ¿sí? Pero los dueños eran los donatarios. Fíjense que sigue diciendo el doctor Ferrer en este artículo, que vuelvo a decir, habla de colación, valor colacionable y proyecto de Código Civil porque fue realizado en el 2014. Dice, sea que las acciones se coticen o no en bolsa, habrá que efectuar el análisis jurídico-económico de la evolución de la empresa y de la actividad del donatario. La prueba, no obstante las dificultades, puede llegar a demostrar el hecho de que la empresa haya prosperado en el lapso que media entre la donación y la muerte del donante gracias al trabajo, a las inversiones y a la gestión del donatario empresario. Y en ese caso, tal circunstancia no se puede ignorar, pues no sería justo que deba colacionar, habla aquí, las participaciones societarias donadas o el establecimiento donado a su valor a la fecha de la apertura de la sucesión, porque se produciría un enriquecimiento injustificado de los herederos reclamantes, alterando la regla de igualdad, circunstancia que torna improcedente la aplicación literal de la norma. Continúa explicando Ferrer. No es que en este procedimiento se incumpla con el artículo, sino que se interpreta aplicando la regla de equidad, según la cual las plusvalías o minusvalías debidas a la actividad del heredero donatario desde el momento de la donación no deben computarse en el valor colacionable, el cual, depurado de esas variaciones de valor, se trasladará, es el ejemplo que les puse del terreno, a la fecha de la apertura de la sucesión y se reajustará ese importe hasta la época de la partición para solucionar la cuestión de la depreciación monetaria. Con lo cual se obtiene una evaluación justa y actualizada del donatum conforme a su estado y a la situación de la empresa al momento en que se hizo la donación, que es la solución realmente equitativa y que respeta el principio de la partición igualitaria. Los donantes, vuelvo a reiterar, no se reservaron, acá no entro en el 218, si no me equivoco, de la ley de sociedades para ver si quién era el socio, si el nudo propietario o el usufructuario. No, porque fueron donaciones de los paquetes accionarios totales en favor del hijo en este caso. Dice, sino que impusieron el cargo de mantenerlos en la gestión y les abonaron honorarios que percibirían en forma vitalicia. Por lo tanto, el propietario, y sí, como en este caso, el beneficio, hoy esta empresa, mejor dicho, que es reconocida a nivel internacional, es debido a la inventiva, el trabajo y demás realizado por este hijo, ¿sí? No puede beneficiar a la otra heredera. Si la llevaba a la quiebra por su negligencia, eso tampoco la podía perjudicar. Ni el beneficio ni el perjuicio, porque los propietarios desde ese momento del 92 eran los donatarios. En este sentido, ni ingreso a analizar, porque obviamente, y acá se los digo, los valores que toma imagínense, valor de mercado al momento de la muerte, Lasa valía 104.630.800 y pico dólares y las otras 6 millones, no sé cuánto, o sea, 104 contra 6.800.000. Ese mayor valor es del heredero. Perdón, no lo puedo computar para calcular la legítima porque hay un enriquecimiento sin causa de la recurrente. Y acá vuelvo a borda. Cálculo de la legítima en momento en que se fijan los valores en la partición donación por ascendiente. Para determinar si esta ha sido o no afectada, deben tomarse en consideración, fíjense lo que dice Borda, los valores al momento de la apertura de la sucesión. Pero los principios sentados en estos artículos tienden a evitar la distorsión de los valores por efecto de la inflación. Pero tratándose de partición por donación, el problema es distinto. Todos los herederos reciben su parte al hacerse la partición. Para todos ellos, y respecto de todos, los bienes donados se toma un solo momento, de modo que nadie se ve perjudicado y es obvio que ese momento no puede ser otro que el de la donación.
tomar en cuenta el valor al tiempo de la donación no solo es equitativo, sino que es la única solución que brinda seguridad jurídica de aceptarse al momento del fallecimiento. La suerte de las participaciones, de las particiones por donación estaría sujeta a las fluctuaciones de los valores, todo lo cual haría extremadamente inseguros los derechos de los herederos y terceros que a su vez hayan adquirido derechos sobre esos bienes. Esta conclusión, y acá refuto el agravio de ella, decir, no se aplica tampoco, no aplica a la Cámara el 3602, dice esta conclusión no se modifica por la nueva redacción del 3602. Está claro que esta norma no se refiere a las donaciones corrientes hechas por el causante a algunos de los herederos, pero no a la partición por donación, que es un instituto especialísimo sujeto a normas propias. Cabe destacar que la Corte, ¿qué podría haber hecho? Recurrir a la norma, al Código Civil y Comercial, pese a que no era aplicable al caso, como criterio interpretativo. Hoy tenemos norma expresa que dice, como en Vélez había laguna, a qué momento se debían tomar los valores en la partición-donación, hoy el Código lo dice en el 2418. En todos los casos, para la colación y el cálculo de la legítima, se debe tener en cuenta el valor de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones, apreciado a valores constantes. O sea que no tengo duda de que esto, ojalá que abran el recurso y se revierta, porque ya han dicho, creo que son 12 millones de dólares, si no me equivoco, lo que indica la sentencia, más intereses, que esto llevaría a la quiebra a la empresa si este hermano tiene que cumplir con la condena que indica la Corte, con un enriquecimiento sin causa en favor de la otra. Incluso acá, fíjense, ¿qué decía Borda? ¿Qué ocurre cuando los donatarios aceptan los valores de los bienes? ¿Pueden más tarde intentar la reducción o la rescisión alegando que los valores no se ajustan a la realidad? Y en principio no. Cuando los donatarios mayores de edad y capaces manifiestan conformidad plena con el acto y con las valuaciones contenidas en él, no pueden pretender varios años más tarde que aquellos valores no eran reales. El consentimiento libremente prestado a la partición impide promover tales cuestiones. Lo que se escribe con la mano, dice Borda, no puede borrarse con el codo. La seguridad jurídica exige esta solución. Pero igualmente en ese sentido Borda que decía, ojo, espérenme que... porque naturalmente la partición sería impugnable si no obstante el consentimiento expreso dado a los valores, si se probara que me dio dolo, violencia o lesión. Y acá me detengo. ¿Por qué? Porque ella lo que alega es que hubo violencia de género económica, es decir, que ella cuando aceptó el laudo de sus padres para tener que volver a dar lo que ya había recibido por donación en el 86 respecto del agrícola en favor de su hermano por todo el trabajo que venía realizando, no fue libre, sufrió la presión del padre, temor reverencial alega y demás. Y ahí, en mi opinión, a diferencia de lo que dice la Corte, es donde debió analizarse el caso con perspectiva de género, porque si yo tomo en cuenta, la primera instancia dice, bueno, pero perdón, ella corría con la prueba y no probó nada, desistió de la prueba y demás. Bueno, si yo analizo el caso con perspectiva de género y las circunstancias fácticas, los contratos celebrados, la intención de las partes, las pruebas producidas y demás, tengo que advertir que no fue libre la hija, más allá de que los padres tenían todo el derecho de dejarle al hermano, y esa compensación, si hubiera estado perfectamente equilibrada, no hubiera acarreado ningún perjuicio, pero ella no fue libre en tener que volver a repartir lo que ya había recibido, ¿sí? Y otra de las cosas que no acepto y que no se puede alegar es decir que ella va contra los propios actos. Porque, a ver, yo me puedo ir, no tengo ninguna duda que la compensación no debió haber cobrado ninguna cuota. Ahora, la teoría de los actos propios, como dice, le achaca primera instancia, decir, bueno, vos celebraste un contrato, eras plenamente capaz y debes respetar el contrato celebrado. Ojo, porque acá si justamente hubo violencia o el padre le impuso su voluntad por todas estas circunstancias para que el hermano se quedara con el mayor porcentaje de la empresa, entonces yo tengo un primer acto originario viciado, lo cual me impide aplicar la teoría de los actos propios. La teoría de los actos propios requiere un acto original plenamente válido, ¿sí? Bueno, ¿por qué adelanto todo esto? Porque la Corte dice otra cosa en cuanto a perspectiva de género. No hay duda de que sobre todo en las empresas se suele excluir a las mujeres. Acá no se las excluía, se les deja paquete accionario de las otras dos empresas y la realidad demuestra que desde el 76 este hijo varón
estaba a cargo y se había puesto la empresa al hombro y la llevó al día de la fecha al reconocimiento internacional que hoy tiene, y la otra hermana se había dedicado a otras cosas, que está perfecto. El tema es que se la debería haber compensado correctamente, ¿sí? ¿Qué dice aquí la Corte? Y esto no comparto. Dice, reafirma la existencia de estereotipos de género, la manifestación de los padres respecto a su decisión sobre el ASA, en tanto refieren es una empresa muy sensible que debe ser manejada con manos y mentalidad besados y con gran dedicación, cualidades, dice ella, la vocal preopinante, que evidentemente no creyeron encontrar en sus hijas ni les dieron la posibilidad de demostrarlas. Pero perdón, ya lo habían tenido la posibilidad de demostrarlas con anterioridad, porque el hermano trabajó en esta empresa desde el 76, demostrando todo eso que los padres le vinieron a compensar, y ella no. Y no está mal. Es lo que hoy, por ejemplo, privilegia el código con la atribución preferencial. Yo puedo solicitar como cónyuge supérstite o heredero que estuve en la empresa, más allá de que haya participado en la formación, solicitar la atribución preferencial de ese establecimiento porque soy el que estoy en el manejo de la empresa. De nada sirve que quede la empresa a cargo de alguien que no la sabe manejar, ¿sí? Si la va a llevar a la quiebra, porque esto ocasiona perjuicios para toda la sociedad y no solo para los herederos. Entonces, mi análisis, esto obviamente es una cuestión opinable, no tanto como la aplicación al caso, en mi opinión, no hay dudas de que esto es una partición-donación y que por lo tanto los valores deben ser contemplados al momento en que se realizó esa partición y volver a calcular todo. En esto es más opinable, pero justamente es lo que recepta el código, es decir, bueno, en las empresas de familia que te corresponda la propiedad por ser hijo, no significa que si no estás capacitado, si no te formaste para estar en los cargos directivos, si no te interesa, si no laburaste en la empresa, vayas a formar parte de la empresa. Eso no quita que se te compense en tu legítima y que no se te afecte la igualdad. Son cosas diferentes. En síntesis, y acá sí comparto, dice, tal como lo ha señalado este tribunal en anterior oportunidad, el único modo de analizar la causa es a través de una mirada integral de los hechos, de la prueba y de la situación patrimonial familiar en la que se encuentran inmersos los litigantes, particularmente la mujer que denuncia la invalidez de actos para perjudicar sus derechos económicos. La mirada del juez debe agudizarse para advertir si la desigualdad se ha configurado, si ha existido una relación asimétrica de poder, ahí no tengo duda. Con todo lo que leí, no tengo duda de que ella no fue libre de ir a firmar el laudo, de ir a consentir la partición-donación, etcétera, etcétera, etcétera. No le acepto que recibió el pago. Esa no se la acepto. Pero el resto que no fue libre, no fue libre. Igual el pago se le computa. En lo que ya recibió no lo va a volver a recibir, digamos. ¿Qué termina diciendo la Corte? Y en esto sí comparto, que entienden que la compraventa realizada pocos días después de esa partición-donación por el hijo varón del resto del paquete accionario de LASA fue simulada. Tengan en cuenta ustedes algo muy importante, que cuando yo demando, soy una heredera que pretende, que está afectada en su legítima o en su igualdad, y tengo que demandar por las acciones específicas de derecho sucesorio, y previo tengo que plantear simulación o fraude, con relación a la simulación, ¿qué pasa? Soy un tercero, ¿sí? O sea, el contradocumento a mí nunca se me va a exigir porque nunca lo voy a tener. Por eso es que tengo amplitud probatoria y sobre todo se va a basar en indicios, como sostiene la jueza preopinante aquí. Dice, entre los indicios más comunes se encuentran el ánimo de engañar, la insolvencia, la relación parental, amistosa o dependencia entre las partes, la falta de medios económicos, el precio vil, la conducta procesal de las partes, entre otras. Fíjense los indicios que encuentra: cercanía de las operaciones. Al hecho de tratarse de una compraventa entre padres e hijos, debe sumarse que sin ninguna otra explicación válida, en apenas una semana, los padres entregan a su hijo el 99% de las acciones del ASA, el 23 del 3 la partición-donación y el 29 del 3 del 92 la compraventa. Entiende probada la causa simulante, dice, la verdadera intención fue que el hijo varón se quedara con la totalidad de la empresa, lo dijeron expresamente, a ver, lo cual lograron mediante las dos operaciones, donación primero no, partición, donación y compraventa después. Contenido del contrato, dos cláusulas dice que tenía el contrato. Destaco el hecho de que un contrato de tanta importancia, nada menos que el 12%, una gran empresa solo tiene dos cláusulas. En la primera se detalla lo que se vende, la cantidad de acciones más todos los accesorios, y en la segunda se fija el precio en $500.000
que el comprador deberá pagar antes del 30, nada más, ni se establece qué pasaba si incumplía, si había intereses, etcétera, etcétera. Más indicios, el contrato fue celebrado en marzo, no obstante en el manuscrito de fecha de septiembre, que tengo a la vista, dice, los ascendientes realizan un gráfico de los bienes anticipados en herencia a sus hijos, allí consignan que el valor total del ASA lo fijan en $3.800.000, retienen para ellos 500.000. Dice, curiosamente, ese es el precio de venta que habían pactado con su hijo, lo que retuvieron es lo que le entregaron a su hijo, simulando una compraventa con la clara finalidad de escapar a la regla de la reducción. El precio también, dice, el comprador pagó las acciones mediante diferentes constituciones de plazos fijos y con cheques en comodísimas cuotas sin recargo de ningún tipo, y el último pago lo realizó en fecha, enero del 94, dice, 9 meses después de su vencimiento sin ningún reclamo de los vendedores. En cuanto al precio, si bien el fijado no resultaría vil, lo cierto es que haberlo fijado un valor aún inferior al que surgen de los balances de la empresa, permite tomarlo como un indicio más de simulación. Dice, el 12% del paquete accionario tendría que haber sido vendido como mínimo, o sea, ni siquiera eso, o sea, simularon y simularon malísimamente mal. No aconsejo la simulación bajo ningún punto de vista, pero bueno. La actitud adoptada por el recurrido frente a su carga probatoria, es decir, no basta acá como hizo decir, no hubo simulación, ¿sí? Tengo que mínimamente, porque si no juega en mi contra de que no acredite que efectivamente el acto no fue simulado, entonces considera acreditada la simulación de la compraventa de ese 12,47 o 55, dicen otros lados, la que encubre una liberalidad sujeta a reducción. En esto también comparto lo que dice la Corte. Para finalizar, y antes de leer la conclusión, espero que realmente es mi deseo con relación a las empresas familiares que dejen de suscitarse este tipo de cuestiones, pero entiendo que no van a dejar de hacerlo en tanto y en cuanto sigan haciéndose las planificaciones de forma reducida, es decir, sin recurrir sin recurrir a especialistas, ¿sí? O sea, si yo puedo estar en contra porque me encanta leer, leo muchos autores de distintas disciplinas, y esto necesariamente es una empresa, derecho societario, familiar, derecho de familia, que si muere el fundador acarrea todos estos conflictos sucesorios, contable, tengo que acercar a las partes y necesito un mediador o alguien que negocie. De hecho lo hicieron las partes, creo que en el año, no sé ya en qué año, y no llegaron tampoco a un acuerdo, ya desatado el conflicto, ¿no? Si realmente quiero bregar por un derecho preventivo, necesito abordar al momento de planificar todas las áreas implicadas, y lamentablemente toda la doctrina que leo desde el derecho societario no respeta lo que escriben el orden público sucesorio, ¿sí? Que a mí me puede no gustar. De hecho, yo estoy en contra de la legítima hereditaria, me habrán escuchado un montón de veces, tengo sobrados fundamentos que no lo voy a reiterar acá, de por qué no va más en la realidad familiar, social, cultural, económica de la actualidad. Pero sin embargo, ¿qué tengo que prever yo? Si lo que estoy tratando de planificar o ideando hoy, mañana se me muere el fundador de la empresa y me desata una catarata de conflictos entre los hijos o los herederos forzosos, ¿qué ocurre? Planifiqué muy mal. Lejos de evitar los conflictos, muy probablemente los generé. Esto es lo mismo que lo traslado a medicina, tengo un problema cardíaco y voy a un médico clínico, ¿cómo se creen que va a ser el diagnóstico? Es lo mismo. Entonces, necesariamente, y acá le cito a Quijano González, un autor del derecho español, porque sobre todo para las empresas de familia, lo que se ha hablado mucho, que no coincide con el pacto de familia, es el protocolo de familia. Él lo define correctamente como un acuerdo marco de naturaleza jurídica compleja, firmado entre familiares, socios de una empresa, actuales o previsibles en el futuro, con la finalidad de regular la organización y gestión de la misma, así como las relaciones económicas y profesionales entre la familia, la propiedad y la empresa, para dar continuidad a esta de manera eficaz y con éxito a través de las siguientes generaciones familiares. Es recomendable que desde el inicio de la elaboración se cuente con el asesoramiento de expertos, tanto conocedores de técnicas de mediación y aproximación de posiciones, que ayuden al diálogo y a la formación de acuerdos, como especialistas en los aspectos jurídicos y económicos, que valoren opciones,
ofrezcan alternativas, informen sobre legalidad y viabilidad y redacten los acuerdos. Muchas gracias. Ahí les dejo al final. Si quieren seguirme, también ahora tengo mis redes sociales públicas y si no, el mail, como siempre. Ahí dejo de compartir, que ya me quedé sin voz, y habilito las preguntas que quieran. Bueno, a ver ¿Les cómo es. quedó? Déjame ver las caritas de a ver si todavía están vivos o murieron en el Veo, intento. veo caras conocidas, veo muchas caras conocidas, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, El tema es espeso, es heavy, es y era heavy. un caso complejo, pero si quieren, los que son socios de Microjuris Ah, dentro del portal tienen doctrina audiovisual que ha dado Florencia sobre el tema de la transmisión sucesoria de las empresas de familia. Creo que hay 3 o 4 charlas que hablan sobre el tema, ¿no? sí. Para poder ahondar sobre la cuestión. No sé si hay preguntas. Durante tu charla nadie preguntó nada. Yo creo que estaban atentos a, A la perderse- explicación. a no perderse ni una palabra porque ibas rápido. Es que Pero si no, bueno, no llegaba todo lo que tenía que decir. sepan que después pueden pedir. Yo ahí puse el link para poder pedir el PowerPoint y si quieren lo pueden volver a ver tranqui para repasar conceptos, ¿no? Eh, Gracias. Acá dice No, muy clara tu explicación, sí. así que No, bien. bueno, a mí lo que me preocupa, no sé en qué estado está y espero que realmente habiliten. Yo estoy con otro tema muy complejo, no, no era tan complejo, pero bueno, con otro recurso también ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, que si no, no habilitan los recursos en esta instancia, van a quedar estos fallos que realmente es una incorrección total. O sea, llevarían a la quiebra a la empresa cuando realmente hay un enriquecimiento y un trabajo de este heredero eh, desde el mismo momento en que recibió la empresa. ¿Sí? No hay duda de que si está afectada ya por la simulación, lo otro habría que volver a hacer los cálculos. Intenté hacer los cálculos conforme los valores que indica la sentencia de primera instancia, pero indica valores diferentes, entonces no llegaba, porque para calcular yo la legítima, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que determinar los bienes que existen al momento de la muerte, en este caso no había, entonces eso lo tengo que computar en cero, y sobre eso computar los valores sujetos a reducción y los bienes reducibles, ¿sí? Entonces no me quedaba claro para hacer el cálculo qué era lo que efectivamente esta heredera, para calcular su legítima individual y saber si estaba vulnerada, eh, había recibido como adelanto de herencia. Ella, a mí no me quedó claro de los cálculos. Pero bueno, después estos valores son exorbitantes, pero, y en mi opinión, eh, nada, hay confusión porque no hay duda de que no fue una donación como adelanto de herencia, sino un contrato de partición, donación por ascendiente, con atribución de la propiedad y efectos traslativos al momento del fallecimiento, más allá de que se hayan reservado participar en la gestión de las empresas, porque de hecho nunca estuvieron desconectados de las empresas. Bien, aquí consultan el estado en el que se encuentra el expediente. Bueno, hay que ver qué pasa con la corte, ¿no? Sí, o sea, ahí dice, ojalá la Corte lo revoque. En ese sentido, vuelvo a reiterar, yo como perspectiva de género, no hay duda de que libertad, digamos, violencia o un ejercicio abusivo de poder por parte del padre, que ella dice que sufrió presiones y demás, ya del análisis de todo lo que he leído me da la pauta, si lo interpreto con perspectiva de género. Pero sí no la veo en el hecho de decir, no le dieron la posibilidad a ella de demostrar que podía llevar a la empresa adelante. Bueno, lo que pasa es que el hijo ya la había demostrado desde el 76, ¿sí? Y ella se dedicaba expresamente a otras cosas y también siguió teniendo participación y de hecho creo que al día de hoy la tiene en las otras empresas. No es que se la excluyó completamente del resto de las sociedades, ¿sí? Y hoy el código, vuelvo a reiterar, tanto establece la posibilidad de yo oponerme a la partición a través de la indivisión hereditaria de paquetes accionarios, ¿sí? Obviamente indivisión que no voy a poder solicitar si ese paquete me puede ser adjudicado a mí en la partición, y en el artículo de la atribución preferencial dice, bueno, el cónyuge que haya participado, que haya constituido en todo o en parte la sociedad, y el heredero que haya participado en la formación. Bueno, no hay mucha jurisprudencia respecto de esto, pero la doctrina empezó a decir, ojo, a mí no me importa si el heredero participó en los orígenes de la empresa, lo que me importa es que al momento de la muerte, para solicitar la atribución, sea aquel heredero que está en el manejo constante de la empresa, porque va a saber cómo llevarla
a buen fin, Puerto, digamos, claro. claro. Entonces eso no está en desmedro de podérsela, y de hecho lo dicen en varios lugares, eso no es lo que hace a la resolución de la cuestión, en mi opinión, como perspectiva de género, sino que es lógico que se lo retribuya de esa forma. Ahora, no debió haber estado afectada la igualdad y la legítima, porque los valores, otra de las cosas que quiero mencionar, que no lo hice, eh, no manejo mucho el tema, lo he leído también en el artículo del doctor Ferrer, que las empresas se evalúan con el flujo de caja, digamos, lo que llaman cash flow, y a futuro, digamos, la previsión que tiene de generar dividendos para sus accionistas y los eventuales riesgos. Entonces, nada, nunca se puede tasar ni en este contrato, ni en el 10-10 a valor libro, nada, ni la compensación del que no va a participar en la empresa, ni las empresas en sí, porque cualquiera sabe, sin saber demasiado contable, porque yo no lo sé, que eso no es el valor real de la empresa y que va a generar una catarata de conflictos cuando se muera el que está planificando. Es básico, Sí, digamos. sí, sí, está claro. Bueno, acá Moisés reitera que lo del enriquecimiento indebido es clave, ¿no? Bien, Claro, sí, bueno, sí, y eso, digamos, a esa conclusión llegamos teniendo en cuenta que el contrato celebrado, yo vuelvo a lo técnico, porque hay cuestiones, digamos, cada vez que llegamos a las instancias superiores, y esto me pasó cuando fui al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, que me va reduciendo la posibilidad de análisis por la Corte porque no son segundas instancias. Pero bueno, la arbitrariedad normativa acá no se da porque justamente no aplica a la Corte lo que sí hizo primera y segunda instancia, las valuaciones conforme el contrato que se había realizado, que era partición, donación por ascendiente. No quedó nada al momento de la muerte, se desprendió de todo a ese momento, y no como adelanto de herencia, sino como partición. acá dice Fernando, no es tan así, se entiende que entre parientes pueden apartarse de los valores de mercado, hay otro interés que el comercial, como venderlo a un tercero. Bueno, a ver, ni duda, pero tengan en cuenta los riesgos. O sea, si quieren no hacerlo a valores de mercado, bueno, traten de compensar, porque acá vuelvo a lo mismo. Tenemos el orden público, nos guste o no nos guste, mucho más laxo, digamos, con la última reforma del 2020, pero está vigente. Fíjense acá, esto pasó en el 91, y la madre, no sé si todavía no interpusieron acciones con relación a la madre, porque la madre murió en el 2020. Entonces, yo puedo hacer en vida. Ahora, el tema es si eso resiste, y si estoy hablando de una empresa de familia, que tanto en el país como en el extranjero son empresas familiares, y bueno, tengo que tener una mera previsión de si lo que estoy haciendo va a resistir la muerte del fundador. Es decir, este parámetro, si yo lo que hoy estoy haciendo, se muere el fundador, mañana desata una catarata de conflictos, planifiqué y planifiqué mal. Perdonen, pero es mi humilde opinión. Y yo así no estoy acostumbrada a trabajar porque trato de evitar la mayor cantidad de conflictos que puedo, no abarcando cuestiones que no manejo, porque esto obviamente no lo podría abordar sola, necesitaría el abogado que sea especialista, porque yo soy casi especialista en empresarios, pero no manejo el tecnicismo societario, y si no me puedo poner a escribir algo de societario porque haría agua, como ellos hacen Bueno, agua en cuestiones sucesorias. claro. Sí, ahora, viendo que es la empresa Zucardi, digo, un buen equipo, tendrían que haber conseguido un buen equipo interdisciplinario, digamos, de distintas materias, ¿no? La participación, dice Lautaro, del donante en el directorio no significa que haya seguido manejando él la empresa, depende de lo que se acredite en la causa. Todos saben que el hijo donatario hizo crecer la empresa. Sí, eso creo que no Ni está en hablar, duda, ¿no? ni hablar. Aparte yo buscaba, hay cosas, creo que ha ganado premios a nivel, y de hecho ahora toda la familia se incorporaron, todos los hijos de él, con diferentes modelos de negocios, que nadie en su sano juicio hubiera hecho eso si no tenían la certeza de que eran los dueños de las empresas, que en algún momento eso les podía ser quitado, digamos. ¿Sí? O sea, vuelvo a separemos las cuestiones. ¿Está afectada la legítima hereditaria por determinar? Bueno, calculemos conforme y reparemos la legítima. Ahora, si realmente no se reservaron el usufructo, porque eso quedó claro, participaban en la dirección de las empresas, pero no tenían la propiedad, y el que las dirigía para todas las decisiones que había que tomar ganó 3 premios internacionales, creo que ya no puede estar como en el top, ya no puede ganar más premios a nivel internacional. Bueno, ese mayor valor lo aportó, como vuelvo al ejemplo de la donación simple, a mí me donaron una donación simple, por eso es que a mí no me cerraba el caso, yo arranco leyendo el caso con el fallo de corte.
Entonces leo esto y no entendía nada. Digo, pero ¿cómo puede ser si no me cerraba, no me cerraba? Hasta que empecé porque en parte hablaban de donación como adelanto de herencia, en parte hablaban de partición-donación, me lo citan a Ferrer, entonces digo, a ver, voy al artículo de Ferrer, digo, Ferrer dice esto, no, después resulta que estaba mal transcrito lo que citan y solo una parte de lo que dice el doctor Ferrer. Entonces, bueno, vuelvo a reiterar, hay que separar las cuestiones. No hay duda de que la simulación, comparto, bueno, calculemos los valores conforme hay que calcularlos, porque claro, el esfuerzo probatorio que ella lo hizo fue para decir todo lo que creció la empresa al momento de la muerte. Está bien, pero eso lo hizo tu hermano. No. Bueno, moraleja, hay que planificar correctamente para evitar problemas a futuro, como bien dice Expósito Abogados. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la charla de hoy. Siempre, Florencia, sabes que estás invitada para traer temas novedosos como este, que bueno, que nos dan la excusa para abordar una temática, ¿no? Por ahí no se ve siempre a diario, así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final y gracias, Florencia, una vez más Gracias. por otra excelente charla como siempre. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Chao, chao, nos vemos Chao, pronto. chao.